En esta noche vamos a tratar de ver el quinto mensaje, que se titula Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros necesitamos ver que el poder que transforma está en Jesús. Ninguna religión, ninguna ideología, ninguna línea de enseñanza puede transformar al hombre. Cuando Pablo habla del poder y la sabiduría, está mostrando lo siguiente: para que nosotros fuésemos o seamos transformados, Dios necesita usar su poder. Y para salvarnos, Dios necesita usar su sabiduría. ¿Comprende? Poder y sabiduría. Poder para transformar, sabiduría para salvar. Una salvación que tiene que ver con Dios tomarnos de la mano y llevarnos a su voluntad. ¿Sí lo ven? En ese proceso de transformación, usando Dios su poder, usando Dios las dificultades, usando Dios las circunstancias, usando Dios todas estas cosas que nos acontecen en nuestro diario vivir, ese poder opera en nosotros. ¿Sabe por qué Dios necesita poder para transformarnos? Porque usted y yo somos muy difíciles. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos muy difíciles. Fíjese, nosotros apenas parpadeamos, somos rápidamente distraídos. ¿O no están de acuerdo conmigo? Apenas parpadeamos, ya perdemos el foco, perdemos la línea, perdemos el enfoque. Y es por eso que Dios necesita continuamente estar usando su poder. Su poder para quebrantarnos, ¿cierto? Su poder para someternos. Y entendemos ahora que esto es el amor de Dios. En este mensaje, cuando yo revisaba este mensaje, encontré un asunto que es bien importante y que nosotros no podemos perder de vista, y que está dentro de ese proceso en el que Dios usa su poder y su sabiduría para transformarnos y salvarnos. Y es el asunto de negar nuestra vida del alma. Usted dirá: hermano, va a hablar de negar la vida del alma. Si desde que llegamos a la conferencia es puro negarnos. En la lluvia se nos moja la colchoneta, se nos moja la ropa, se nos moja todo. Hay colchoneta que hay carpa por ahí que parece jaula de gorila. Porque la ropa se mojó la colchoneta, se mojó la sábana. Imagínense cómo está esa jaula. Cómo está esa carpa. Pero es importante que nosotros podamos ver que el negar nuestra vida del alma es una punta de lanza en el desarrollo de nuestra salvación. En el primer mensaje, el Señor nos mostró todo lo que el Señor clavó en la cruz.
Y dentro de las cosas que el Señor clavó en la cruz, fue nuestro viejo hombre, fue nuestro ego. Ahora, eso fue un hecho posicional. Jesús lo clavó en nuestra vivir, en nuestro diario vivir, en nuestra vida práctica. ¿Es eso real? Fíjense lo que el Señor Jesús le dijo, o lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 16:24. Teníamos tiempo que no leíamos este versículo, ¿cierto? No podemos olvidarlo. Dice, sí, las generaciones que vienen no pueden olvidar este versículo, porque está relacionado con la obra de Cristo, con lo que Él logró y con lo que Él quiere lograr en nosotros. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas, a mí me gusta más Lucas 9. Lucas 9 dice, versículo 23, dice, porque, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Cuando servimos con los hermanos, opera el poder transformador. Cuando erramos, opera la sabiduría de Dios. Preste mucha atención. Cuando usted sirve con los hermanos, está implícito la práctica de negarnos a nosotros mismos, porque el apóstol Pablo dijo, me propuse no saber cosa alguna, cuando él sabía muchas cosas. El apóstol en Filipenses capítulo 2 dijo, tengan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta los sumos. No sé si ustedes me están captando lo que quiero mostrar. Dios necesita de nosotros, necesita de nuestra cooperación, necesita de nuestras habilidades, necesita de nuestras capacidades. Pero todo eso tiene que estar bajo el principio de la cruz, bajo el principio de la sumisión, bajo el principio de la coordinación, bajo el principio del encabezamiento. Porque de nada vale que nosotros seamos capaces, que tengamos mucho que dar y no aplicamos este poder y esta sabiduría para nuestra salvación. Porque podemos hacer las cosas muy bien sin Dios. O podemos estar actuando y todo está saliendo hermoso, pero cuando vamos a ser ajustados, cuando vamos a ser corregidos, no permitimos que el poder transformador nos transforme. No permitimos que la sabiduría de Dios salvándonos nos alcance cuando erramos. ¿Por qué Dios permite que usted y yo erremos? Pregunto. ¿Ah? ¿Para qué? Para ser salvos. Para que esa salvación opere en nosotros. Mira, cada vez que usted sirve con los hermanos, usted es limado. Mira todo lo que se preparó. Hubo reuniones. Hubo unas reuniones donde nosotros estuvimos y hubo 3 reuniones donde nosotros no estuvimos. ¿Cierto? Y hubo la última donde nosotros estuvimos. Y todo lo que se lima para que todo esto salga bonito es bastante. Si usted viera
lo que se produce en nuestra fragor de servir, usted quizá diga, yo no quiero estar ahí. ¿Sí? Cuando hay ajuste, coordinadores, hermanos aquí y allá, los hermanos en la cocina, los sugieres, todo es un operar del poder de Dios, transformándonos, cambiándonos, apreciándonos. ¿Sí? Y usted ve cómo los jóvenes, yo disfruto mucho los muchachos, arreglando los cables, tratando allá. Y entonces el hermano sacó el video de Leonida y Luis Daniel, desde aquí yo estaba viendo, casi se lo come. ¿Sí? Como diciendo, ¿por qué? Todo eso pasa en el servicio. En esta mañana en la reunión, no sé quién se fue por otro lado, si fue la guitarra o fue el teclado. Inmediatamente yo me di cuenta, me paré en la corneta, miré a todo el mundo se activó. ¿Qué pasó? No está saliendo bien, no se escucha bien. Para ahí. ¿Se da cuenta? Todo tiene que ver con una fricción continua. ¿Se están dando cuenta? Y esa fricción continua es necesaria para ser transformados, para que el poder de la cruz opere en nuestra vida. Por eso es necesario el cuerpo. Por eso es necesario servir juntos. Qué maravilloso es servir solo. Yo en 2 conferencias de jóvenes no estuve aquí, estuve en el exterior. Eduardo estaba muy contento porque estaba sin mí. Y siempre me reclama que yo lo dejé solo. Pero a la verdad él estaba contento porque estaba solo. No es bueno servir solos, ¿cierto? Porque cuando servimos solos, nos acostumbramos a decidir y hacer y deshacer. Y cuando viene el ajuste, ya yo lo he visto. Mire, iglesia donde hay ancianos mucho tiempo solo, es un problema. Cuando entra la obra, te sacan los libros de Guachimaní y te dicen, la iglesia es autónoma. No se meta por aquí. Esto allá. Y te sacan los argumentos. Porque es muy bueno para Silfredo servir con Silfredo. ¿No es cierto? Es muy fácil servir sin que nadie te diga no. Es muy fácil servir sin que alguien te diga por ahí no es por acá. Es muy fácil servir sin que nadie te ajuste. Por eso necesitamos el uno al otro. Dile al hermano que está a tu lado, te necesito. Por otro lado es importante, muy importante. Mira, no me habían avisado esto. Mal hecho. Se me puso frío. Mira, por otro lado es importante saber que no es con nuestra fuerza. Entiendan algo, queridos muchachos, queridos jóvenes. Nosotros necesitamos urgentemente de ustedes. No, ustedes no tienen ganas de ayudarnos. Con ese amén, voy a repetir de nuevo, a ver cómo reaccionan. Nosotros necesitamos de todos ustedes. Eso. Porque ahora están muchos incluidos, como dice el himno, inclusión, niños, adultos, el ministerio que el Señor nos entregó. Hay muchos incluidos, pero hay muchos que aún no se han incluido. Imagínense hoy 200 jóvenes fuimos, ¿cómo es la palabra? De la luz.
fuimos colimados, ¿sí? Y algo pasó en el diamante. El Espíritu Santo hizo una obra en ese lugar. ¿Cierto? Nosotros entramos, la primera casa que entramos, la hermana Elvi y la hermana Elvigía, ¿cómo que llama la jovencita? Allá está, contenta, gozosa. Entramos a la primera casa, la persona nos dijo, mi casa está muy sucia. Venga, le dije yo, no, entren. Y entramos y apenas comenzamos a hablar, ella comenzó a llorar. La salvación entró a esa casa. Y así muchas experiencias. Porque fuimos todos colimados. Fuimos todos unánimes. Y no es con nuestras propias fuerzas. Es con la fuerza del Señor. Gálatas capítulo 2. ¿Por qué es importante esto, hermano? ¿Por qué es importante esto? Les voy a decir por qué es importante. Porque ustedes son jóvenes que van a ser y están siendo muy, pero muy usados por el Señor. Ustedes me desaniman. Ustedes son jóvenes que están siendo muy usados por el Señor. Y a quienes el Señor va a usar mucho. Por eso Pablo dijo a Timoteo, ninguno menosprecie tu juventud. No importa cuán joven. Bueno, el Señor nos habló esta mañana. Tenemos que olvidar todo lo que queda atrás y tener un nuevo comienzo. Y Gálatas dice en el capítulo 2, versículo 15, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscáis ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir esto Pablo en estos pasajes? La confianza de los judíos se basaba en lo que ellos podían hacer. Moralmente eran personas correctas. ¿Sí? Y nosotros podemos estar muchas veces muy confiados en lo que podamos o podemos hacer. Pero necesitamos recordar que el Señor es nuestra fuerza. Es su poder. Porque hay otro asunto con el poder. El poder es el que mueve algo para hacer el trabajo. No sé si me explico. Es el poder el que mueve algo para el trabajo. Por ejemplo, en una bomba de agua, lo que mueve esa bomba para que ella haga su trabajo es el poder de la energía. La energía va al dinamo, al motor, lo hace trabajar. El poder del motor hace que la bomba succione el agua y la envíe a cierta velocidad. Entonces, ¿cuál es el poder que nos va a llevar a nosotros a hacer la obra? El poder de Dios.
la fuerza, la energía proviene de Dios, no de nuestra propia fuerza, no de nuestra capacidad solamente. Sí es necesaria la capacidad, pero si la capacidad está y no está el poder, no se hace el trabajo. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender? Entonces es necesario que nosotros tengamos claridad de que el poder que mueve esta obra es el poder de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y la sabiduría en este sentido tiene que ver con la estrategia, con las herramientas que el Señor nos está dando en este tiempo para ejecutar su obra. Por ejemplo, en el caso nuestro, una de las herramientas o estrategias que Dios ha dado durante todos estos años es la literatura. Eso es parte de la sabiduría de Dios dada a nuestros líderes. No sé si me estoy haciendo entender. La literatura, ¿por qué? Porque la palabra escrita, cuando las personas la leen, si ustedes ven el testimonio que no fue puesto completo del video, la persona lee la parte de atrás del alimento diario, donde dice, haz una respiración de vida, invocando profundamente, oh Señor Jesús. Esa persona está leyendo algo que no se está dando cuenta que le está dando vida. Entonces el poder es el que nos impulsa a hacer la obra. Y la sabiduría es la estrategia de esta obra. Los hermanos están comprendiendo, están captando. Entonces, ¿por qué es importante la palabra profética? ¿Por qué Pablo dijo en el mismo Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él ya no vivía para sí, pero vivía para una obra. Vivía para cumplir una comisión que Dios le había dado, la cual su combustible era el poder de Dios y la estrategia era la sabiduría que Dios daba para laborar en ese contexto. Entonces, nosotros necesitamos comprender que cuando Dios nos habla y nos lleva a hacer la obra, nos lleva a servir, nos lleva a preparar todas estas cosas con el objetivo de captar la atención de los hermanos. Eso es sabiduría de Dios. No sé si lo ven. Comportaje, en el caso nuestro, nosotros fuimos detenidos en el comportaje por la situación, no pudimos imprimir más. Luego tratamos de producir distribuidoras para que éstas de alguna manera colocaran los libros. No funcionó. Seguimos trabajando, orando, buscando la sabiduría de Dios. Dios nos dio una salida. Eso es la sabiduría de Dios. Ministerio bíblico infantil. Eso es sabiduría de Dios. Entonces, si me están captando, ministerio bíblico adolescente, eso es la sabiduría de Dios. Ministerio juvenil Cabudare, eso es sabiduría de Dios. Las conferencias para vernos, compenetrarnos, ser oxigenados, eso es sabiduría de Dios. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo están captando? Entonces el poder de Dios opera en nosotros, en experiencia, y nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Voy a darle una pequeña síntesis de lo que es negarse. Comienzo a separar mis intereses y comienzo a ponerlos de Dios. Eso es negar nuestra vida del alma. Repito, quito mis intereses y pongo los de Dios.
Y ahí me voy negando. ¿Por qué me voy negando? Porque ustedes que son jóvenes, el Señor nos habló anoche de una manera excelente con relación a nuestros logros. Y Wilbardo puso el ejemplo de este Pasteur que se encontró, me gustó mucho esa parte, se encontró con un necio que le quiso decir que Dios no existía porque lo vio leyendo la Biblia. Y le dijo, mire, le habló de asuntos científicos y tal. Will leyó ahí. Al final, el hombre se dio cuenta que estaba hablando con el papá de los helados. O sea, estaba hablando con el director general del Centro de Investigación Científica de Francia. Pero que era un hombre que creía en la palabra de Dios. Era un hombre que había reconocido que la sabiduría de este mundo no se compara con la sabiduría de Dios. ¿Por qué es tan importante en este tiempo la palabra profética? Por dos cosas. La primera, porque es una palabra completamente direccionada a la voluntad de Dios. Aquí nadie está hablando de prosperidad. Aquí nadie está hablando de sensacionalismo. Aquí estamos hablando de salvar gente. Salvar gente. Eso es importante. La otra razón por la cual es importante la palabra profética es porque nosotros necesitamos creer en Jehová para estar seguros y creer a sus profetas para ser prosperados. Y creer a los profetas está relacionado con hacer práctica la palabra que Dios habla a través de los profetas. Valga la redundancia. Por ejemplo, salir. Se dio una palabra profética esta mañana. Salir. Todos salimos. Resultado: alegría, gozo, victoria, salvación. El que no salió no tuvo la experiencia. No sé si me hago entender. Claro, los hermanos de la cocina, los hermanos que nos están sirviendo, son participantes con nosotros porque ellos están sirviéndonos. ¿No es cierto? Vamos a darle un aplauso a los hermanos de la cocina. Dios los bendiga. Esos hermanos, a toda lluvia, a todo sol, a todo, son unos guerreros. Esos también son parte de los 300. Porque ellos no tienen miedo de nada. Entonces es importante que nosotros consideremos. Y con esto yo voy a cerrar este mensaje porque quiero dar oportunidad a testimonios del día de hoy. Quiero dar unos minutos de mi tiempo a testimonio del día de hoy. Pero quiero cerrar con esto. El poder es combustible para hacer la obra. Y la sabiduría es la dirección que Dios nos da a través de los profetas. Por eso cuando usted cuestione el hablar de los profetas, hay estancamiento. ¿Cierto? No hay crecimiento, no hay avance. Por eso usted necesita estar seguro, estar convencido de que Dios está aquí. Si usted no está convencido que Dios está aquí, usted está perdiendo tiempo. Porque usted va a cuestionar todo lo que escuche. Todo.
usted va a pensar que es el hermano que está diciendo. Y así, ni avanza usted, ni deja avanzar a los que dependen de usted. Y eso es peligroso, sobre todo en este tiempo que es el tiempo final. Y el que se opone al Señor en este tiempo va a tener muchos problemas. Y nosotros se nos demandará más porque somos aquellos que hemos recibido esta palabra. Hemos recibido más. Por eso yo quiero que ustedes consideren la necesidad de salir de aquí practicando las palabras proféticas. Queremos replicar la experiencia de hoy en nuestras localidades. ¿Cierto? Vamos a tomar nuestras ciudades colimados en un mismo sentir, en un mismo corazón, en oración, porque es la palabra que Dios nos ha dado y es la oportunidad que Dios nos ha dado para experimentar el poder y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor.